Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este episodio, este programa, que vamos a hacer hoy pues para la serie de Tripulación Perdida o Skeletor Crew, que por supuesto no habré pronunciado bien y ahora Víctor, seguro que ahora Víctor me lo va a decir. Bueno, vamos a saludar si te parece bien, Pepe, antes a... Bueno, bienvenido, Pepe. Hola, Primero, hola. primero a Bueno, tendría ti, que decir arr, pero bueno, ¿Por qué? vale. Arr. Joder, tío, el sonido pirata por antonomasia. Ah, vale, Arr. vale, vale. Y, en fin, porque Cierto, hoy vamos a cierto. hablar de piratas y de Star Wars, cosa que jamás pensé que vería, pero mira, Sí, pues sí, sí. sí, sí. Mm. Totalmente. Un Jack Sparrow moderno, muy, muy chulo, muy chulo. Vamos a dar la Más que bienvenida a Jack, toda la... Dime, dime, Pepe. no, que más que Jack Sparrow yo diría John Silver, pero vale, ahora John lo Silver. comentaremos. Vale. Sí. Dar la bienvenida a la gente que ya está por aquí. Ya tenemos por aquí el más madrugador, ha sido Joe Chérez, que no falla. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien por aquí. El capitán que está aquí al lado y el grumete que está por aquí. A los mandos de vez en cuando. También tenemos, claro, a Elena, que tampoco nos falla por aquí. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida, Hola. gracias por acercarte. Y a este ser que es Tío Gamji, que no sé quién es, no me suena. Buenas noches, Tío A Gamji. mí tampoco me suena. A Esteban y lo del podcast, por ¿Te favor. lo baneo ya? Vale, vale, ya te lo baneo. Sí, ya mismo. Muy bien, pues nada, como hemos dicho, vamos a hablar hoy. Igual luego viene algún contertulio más. Por el momento vamos a hacerlo a dos manos. Decir que la serie, vamos a comentar los episodios 1, 2 y 3 que ya están para su visionado en la plataforma de Disney. Ahí salió, ayer miércoles salió el tercero. Y bueno, unos episodios que quiero que me convenzas un poco, Pepe, pero ahora te lo diré. Unos episodios que se llaman Esto podría ser una aventura de verdad. Ese sería el primer episodio, de una duración de 46 minutos. El segundo, que es mucho más allá de la barrera, un episodio ya de 31 minutos, a lo que nos viene estando acostumbrando los episodios de Disney. Y el tercer episodio que hemos visto es muy interesante, se llama así, muy interesante, como problema de astrografía, Hasta ahora sí. Vale. ¿vale? De 39 minutos. Han sido muchas cositas que yo sé que tú tienes ahí guardadas en relación a la parte más original de Star Wars, de George Lucas. Y me gustaría que, bueno, que interactuéis todos, que todos los que tengáis preguntas ya sabéis que podéis efectuarlas. Estamos aquí para contestarlas. Y vamos a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista personal. Y vamos, como digo, Pepe, quiero que me comentes un poco, porque yo empecé esta serie viéndola y digo, uy, No te, esto no no, es para mí. no. Esto no, pero yo creo que tú tienes otro punto de vista que me gusta, porque el tercero ya lo he visto con diferentes ojitos. Bueno, a ver, yo para empezar, cuando empecé a ver la serie, a mí la serie me gustó mucho, ¿vale? Pero yo reconozco que esto no es no es la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Esto es algo disfrazado, ¿vale? La Guerra de las Galaxias te vende una historia original y esto lo que vende es nostalgia y recuerdos, ¿no? Yo me pongo a ver los episodios y me acuerdo. Me pasa lo mismo que cuando veía la serie esta de Stranger Things, ¿vale? Me Sí, acordaba pues de cuando era más joven, cuando era pequeño, veía determinadas películas, veía Los Exploradores, ¿no? Veía ET, veía... entonces, todo esto es lo que nos están enseñando, ¿no? Yo me pregunté, ¿y esto por qué? ¿No? ¿Por qué han hecho algo así? Bueno, pues lo que pensé fue que, como todos sabemos, la señora Kennedy ha estado muy en la picota, ¿no? Constantemente está, a ver, se duda de ella, ¿no? Porque no ha conseguido lanzar Star Wars como todo el mundo pensaba, ¿no? Y de hecho, la serie de Star Wars que mejor ha caído ha sido Mandalorian, que era la que menos tenía que ver con ella, ¿no? De hecho, menos las la última personas que temporada que yo creo que floqueó. exactamente, ¿no? En la última temporada ya es distinto, ¿no? Y de Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett también es diferente, pero las personas que se encargaron de hacer esas dos primeras temporadas de The Mandalorian fueron los nombres que sonaron para sustituirla. Y ya hablamos me parece que ya hablamos en un directo de esto, ¿no? ¿Qué ha hecho esta señora? Bueno, pues se ha dado cuenta de que a ella su punto fuerte son las películas de los 80 y los 90, que es cuando lo petó. Cuando ya tuvo Eh, éxito con toda la claro, ha creación, estado claro. produciendo todos los éxitos de los 80 y los 90. Sí, Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha recuperado ese espíritu
como yo he visto que lo llaman retrofuturista, ¿no? De las Ya le han pelis puesto de los nombre y 80 apellido. sí, ya tiene ese nombre, ¿no? De esas pelis de los 80 y los 90 y lo ha disfrazado, muy bien disfrazado, ¿vale? De Star Wars clásico, teniendo en cuenta el público al que va a ir, que es gente, pues yo diría que de nuestra edad, a poder ser con hijos. ¿eh? Entonces, los padres ven una cosa y los hijos ven otra distinta, ¿no? Y, eh, y bueno, lo ha metido todo en una coctelera y ha sacado Skeleton Crew. Yo debo decir que a mí la serie me gusta mucho, pero porque me vende una inocencia y una nostalgia que me recuerda, ¿no? Cuando yo era pues, más joven o era niño, hoy veía los Goonies y todo ese tipo de aventuretas. Entonces yo creo que ese es un punto fuerte. Yo soy muy purista, admito que esto Star Wars no es, pero está muy bien disfrazado, ¿no? Y no solo hay disfraz de Star Wars, ¿no? Aquí se ve las historias de piratas de los Goonies, bueno, ahora comentaremos. Las referencias a los piratas son constantes. Y no solo eso, al género de terror, ¿no? Hay un par de referencias al género de terror que a mí sí, que me han dejado un poco... Uy, vas de Por gente ejemplo, intrigado. el nombre de la serie, ¿vale? Skeleton Crew es también una antología de cuentos de Stephen King. Así. Bueno, yo Sí, tenía señor. entendido que el nombre en sí es en la lengua anglosajona significa como la tripulación mínima para llevar una nave. Sí, lo comentamos también con Serafo en el programa del Retorno de Jedi, ¿no? Sí, También va muy con lo de Skeleton, suena mucho, ¿no? a piratas, Skeletor. ¿no? Que es que realmente lo que nos han vendido desde el principio es una historia de piratas, muy en plan, pues eso, los Goonies, ¿no? Bien, dicen que en Star Wars es una space opera, en Star Wars cabe todo, pues han dicho, vamos a tirar por aquí a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, les ha quedado pues una historia de niños y de piratas que van pues un poco camuflados de Star Wars. ¿No? Pero yo he de reconocer que me gusta. ¿eh? Y tiene el suficiente aliciente como para que tenga interés porque se enfoca mucho en la trilogía clásica, en las 4 primeras películas que son la 4, la 5 y la 6. Mira, por aquí tienes un fan, dice que no me conoce, pero que es fan tuyo. Joel, hola Joel. Ya, ya lo voy a pillar, ya lo pillaré. El otro no sabe quién es. Bien, bien, bien. Pues eso es lo que te Muy bien. decía. Skeleton Crew es una antología de cuentos de terror de Stephen King. Vale, pues Lo es cual curioso. me hace plantearme el tema de los derechos de autor. Pero bueno, Bueno, al final es como, entiendo que es la unión de dos palabras que significan algo diferente y no creo que puedan tener derechos de autor de algo así, entiendo. Y no lo tampoco es sé. una novela, no es. No lo sé, no lo sé. No sé, esa puede ser una referencia a las historias de terror, ¿no? La segunda es que hemos visto, creo que es en el segundo episodio, ¿no? Y la Isla Tortuga, digamos, ¿no? Que se llama Puerto Borgo. ¿eh? El Valle de Borgo, el desfiladero de Borgo es el desfiladero que hay que atravesar para llegar al castillo de Drácula, según Bram Stoker. O sea que hay cositas también así del género de terror, ¿no? Bueno, Sí, sí. realmente en los Goonies también había cosas así, ¿no? Y en Stranger Things, pues no digamos. Está todo ahí como un poquito relacionado, ¿no? Claro, fíjate lo que nos dice Joe Cherez, que dice ahí, le está gustando mucho también. Es una versión moderna de La Isla del Tesoro de Stevenson que tanto le gustó de pequeño. Claro, es que si lo ves desde este punto es totalmente de acuerdo. Yo he de Claro. reconocer que los dos primeros los vi del tirón. Mm, Iba un poco con la idea preconcebida de que voy a ver algo que posiblemente no me guste. mm, Y bueno, pues desde luego cuando hablé contigo, cuando hablé con nuestro compañero Enrique también, con él, y digo, no, tienes que verlo, pero con otros ojos. Tienes que verlo mm. desde la infancia un poco, ¿no? Sí, sí. Y es Yo creo cierto. que a ti te va más la vertiente más realista, digamos, ¿no? Más algo tipo Rogue One, algo tipo Sí, Andor. Eso es lo que te va. Claro, esto es todo lo contrario, es llevarlo a lo más inocente. De la misma forma que para mí Andor tampoco es Star Wars y está disfrazado, pues esto es igual. ¿no? A cada uno nos gusta una cosa. Eh, yo, y ya yo, está, no le dé más vueltas. no, no vamos a darle. Pero yo he de decir que agradezco que me digáis ese punto de vista diferente al que yo tenía y sobre todo que en estas fechas es perfecta.
O sea, estas fechas de Sí, sí, Navidad, sí. de volver un poco a la inocencia, de volver un poco Mm. a esa juventud perdida, esta serie nos ayuda. Esta serie nos Sí, ayuda. han elegido bien han elegido bien las fechas para estrenarla, desde luego. Y ya te digo que para mí Kathleen Kennedy ha sabido hacerle una llave de judo a los problemas que tenía y ha cogido su mayor flaqueza y la ha convertido en su mayor fuerza. Eh, Hemos pasado de usted ya no está para esto, tuvo su época que no es esta porque no le va bien, a continuar haciendo esto, ¿no? Que además es lo que usted sabe hacer perfectamente, ¿no? Y que nos gusta. Hay que reconocer que su punto ha tenido, ¿no? Y nos ha hecho una llave de ayuda a todos, Sí, sí, totalmente. Nos está convenciendo por el momento. por el Por momento. aquí, por aquí Joel nos dice que si, bueno, ahora en serio, recomendáis la serie, pues Pepe te va a decir seguramente que sí, que no te la puedes perder. Y yo por el momento también te voy a decir que la veas. Mm. Es Porque si no divertida. hacen alguna animalada, que creo que no, Mm. viendo un poco a las cosas, yo creo que van a ir a buen cauce. Van a ir a buen cauce. Mm. Vale, pues si quieres, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los episodios, pero sí que podemos ir viendo cositas que, si te parece, que hayamos Cositas. visto, que hayamos encontrado. Pues mira, el primer episodio, ¿no? Que es básicamente nos presentan a los niños que viven en un planeta que se llama Atin, que es un planeta que todo está como muy ordenado, ¿no? Es una sociedad como que todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer, ¿no? Y Eso, da un eso poco de miedo también, porque, eso también me sacaba un poco de Star Wars, ¿no? Me sacaba un poco y dice, esto es, sí, parece más Star Trek, posiblemente, ¿no? Más sí, una hay ciudad. referencias, hay bastantes referencias a Star Trek. Sí, Sí, la niña está KB, ¿no? KB lleva un implante sí, el implante de cierto. Lobot, ¿vale? Del ayudante del Lando Carlisian en el Imperio Contraataca, pero también lleva el visor. Un visor que recuerda mucho al de Jordi LaForge de Sí, Star Trek. Y no solo eso, la niña en el episodio 3 se pone a hablar con esta especie de personaje búho, ¿no? Y está hablando con ella y de repente se gira el personaje búho y le dice fascinante. Fascinante es la palabra de Spock por antonomasia. Para Spock todo es fascinante. Yo lo vi y dije, no fastidies, ¿no? Además, ese personaje, el personaje de KB, es muy de cálculo. Es muy de, digamos que es como sí, el cerebrito, ¿no? es muy Pero es como seria, muy, es muy, sí, 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 sí. Yo ahí, muy mentat, tal vez. mm, sí, pues yo vi cositas, digo, esto Star Trek, y lo de fascinante me dejó muy hecho polvo. Que ¿cómo que fascinante? En una serie pretendidamente de Star Wars, decís fascinante, bueno, pues sí lo han dicho, ¿no? Bien, también forma parte de los años 80 y 90, ¿vale? Claro. Hay muchas cosas, iremos hablando, ¿no? En torno a la piratería, en torno a, a los viajes espaciales que son muy de las películas de los 80 y los 90. Me gustaría comentar el tema de la piratería, ¿no? Al principio, en el episodio, que es cuando nos presentan a los niños, ¿no? Y hasta que los niños encuentran una nave, porque básicamente son unos niños que están aburridos, encuentran una nave por accidente y ponen la nave en marcha y se pierden en el espacio, ¿vale? Eso es el primer episodio, en esencia, ¿no? Aparte nos cuentan, pues bueno, las historias que tienen con sus familias. Pero se nos introduce, el principio es un asalto, un abordaje de una nave pirata a un carguero. Eh, ese, ese tema de la piratería ya está un poquito manido, ¿no? Pero han sabido reconducirlo bien porque en la frontera, en los planetas de frontera en Star Wars, siempre siempre ha habido mucha delincuencia, ¿no? Siempre ha habido piratas, ¿no? Y aquí han utilizado eso. Claro, luego nos hemos dado cuenta, en el episodio 3 nos lo han dicho, que el planeta Atatin, que es donde viven los niños, no es de la periferia. Es un planeta del núcleo, ¿no? Porque está cerca de Alderaan, o estaba cerca de Alderaan y de Coruscant, ¿no? Es un planeta que está en el núcleo. Pero como vive detrás como de una barrera, está como aislado. Es un mundo como de frontera. Entonces han utilizado eso para meternos el tema de la piratería y a los que conocemos un poquito Star Wars, que no nos suene raro, porque hay un montón de piratas por todas partes, se nos dice que los piratas en la frontera se están comiendo a la República, ¿no? Que hace lo que puede por mantenerlos. En fin, es otra forma de, como ahora llevar una especie de campaña de qué mala es la República, ¿no? Y qué asco de República. ¿Eh? Acabamos con los héroes que la llevaron al triunfo,
que son los 3 héroes de la trilogía original, que han acabado fatal, los 3, los pobres. Y encima, pues eso, denostamos a la República, a la nueva República, pues bueno, una más, ¿no? No pueden con los piratas, hay muchísimos piratas, ¿vale? Pepe, un inciso. Dime. Vamos a dar paso también a Serafo, que ya está por aquí. Vale. Serafo, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Hola, hola, hola Pepe, hola Miguel, Hola. ¿cómo están? Y hola a la gente que nos está escuchando ahí, que nos está viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien, por aquí comentando un poquito Ay, por favor, qué La camisa más jugada. chula. Bueno, un ¿Qué poquito suéter la más jugada. chulo me lleva, Serafo? Se los presumo. Oh. El mío tampoco se queda corto, ¿eh? Ojo. Eso estaba viendo, está muy bonito también. The Dark Side of Perú. Yo Me he encanta. decidido ir un poco más con el tema, ¿vale? Sí, me encanta. Ir un poquito más con el tema de hoy, ¿no? Que los grupos de niños que montan, que viven aventuras, ¿no? Sí, me encanta. Pues, Está chévere. Perdona, Pepe, pues continúa eso. si quieres. No, y eso. vamos Yo comentando. comentaba la escena en el principio. Es súper clásica, ¿vale? Yo cuando la vi la nave, vi la sombra sobre la nave y digo, esto me suena de algo. Vi a la tripulación del carguero que se está disponiendo alrededor de una escotilla y dije, esto me suena mucho. Vi como la tripulación del carguero de repente se oyen unos ruidos y vi así hacia arriba. Vale, pues todo eso, si veis el episodio 4, Una nueva esperanza, veréis que empieza exactamente igual. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Todos Es se verdad. reciben en torno a una escotilla, de repente se ponen muy nerviosos y miran hacia arriba, se ve como a la nave le proyecta una sombra desde arriba, que es el destructor estelar. O sea, han hecho rimar las dos escenas. Y es un principio súper clásico. Por eso digo yo que el camuflaje que tiene la serie va muy por las películas clásicas, ¿no? Porque yo pienso que el target pues, es la gente de nuestra edad a poderse con niños, ¿no? Es lo que me parece. En mi caso será con gatos. Con gatos también, vale. No, pero a ti te gusta menos. Bueno, sí, En fin, me gusta pues menos por lo que te he dicho en un principio, pero le voy a dar la oportunidad y seguiremos viendo. Por aquí nos cuenta Joe Chez, perdona Pepe, que le gustaría saber la opinión de Serafo porque le da miedo un poco de lo que le puede gustar o no. Te conoce de los Anillos de Poder, creo, pero Sí. bueno, dinos qué te parece, Serafo, qué te ha parecido o qué te está pareciendo esta serie. Sí, digamos que para describirla en una sola palabra, me parece que es una serie coherente con lo que prometió desde los trailers, coherente con cómo está presentando a los personajes, coherente con su narrativa, coherente con la temática que está abordando, coherente en la manera en que también va presentando cada uno de los personajes. Esto básicamente es una película onda Amblin, onda Goonies, en fragmentos, en 8 fragmentos, y es lo que ha pasado hasta ahora. En estos 3 episodios, lo que hemos disfrutado básicamente es de esa historia que se sale un poquito de lo que hasta ahora habíamos recibido, sin ser tampoco, no se está inventando la rueda, pero creo que más bien sí está dando una temática que hacía falta muchísimo, era ahondar un poquito en ese, vamos a decir, en ese valle de Target que estaba bastante olvidado, porque tenemos obviamente las películas, tenemos obviamente las series que son un poco, comillas, más adultas, con otra temática, prefiero llamarlas yo, y están también las series animadas, o incluso recuerdo cortos como el de Grogu, que básicamente son 30 segundos, no, 2 minutos creo que son, si no estoy mal, 2 o 3 minutos Sí. de nada, de mierda que no sirven para nada, pero solo por ver una animación tipo japonesa, y las series infantiles que están obviamente incluso ya nominadas a 3 Grammys, esta serie de los jóvenes Jedi o de los jóvenes, esta serie un poquito más animada en 3D, pero faltaba todavía este segmento de mercado juvenil, que no necesariamente está por debajo de los 10, 11, 12, 13, hasta no llegar hasta edad adulta. Yo creo que este es lo que realmente atrae muchísimo, efectivamente es una muy buena estrategia comercial, está apuntando a que ese sea el target, pero yo creo que sí, que efectivamente es uno de los puntos en los que está cumpliendo, es una historia bastante entretenida, es este tono pirata, aventura, juvenil, con muchos misterios, con un humor sencillo, no simplista ni desabrido, eso es una cosa totalmente diferente, y que te apunta básicamente a que te puedas sentar a disfrutar en un sofá. No en vano está, no sé si lo habrán trazado, lo habíamos comentado en el anterior podcast,
No en vano está trazado también su manera y el objetivo, sobre todo, vamos a decirlo, ¿no? De fecha, en el momento en que aparece final de año, temporada, va a comienzos de diciembre y va a ir hasta mediados de enero, eso prácticamente es cerrar el año y comenzar evidentemente después, incluso de una semana después de Reyes, capítulos que van a coincidir, por lo menos para Latinoamérica, entre 24 y 31, para ustedes serían 25, Navidad o 1 de enero del 2025, esos años nuevos. Esta serie te invita básicamente a que te sientes con tu familia, con tus hijos, a disfrutarlo eso, en familia, a reír un rato, a no ponerle tanta tiza a qué pueda pasar y a disfrutar de una historia que hasta ahora, te repito, va cumpliendo mucho. Sí, 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 Estoy de justamente. acuerdo. Totalmente. Estoy de acuerdo. Nos comentaba por aquí Tío Gamji que si los piratas de la serie tienen algo que ver con los que salen en la segunda temporada de Mandalorian. Yo a Echeres comentaba que cree que no, porque están más suavizados y el target, desde luego el target de esta serie De es hecho, para pues nosotros. está ligado, ¿no? Perdón que te interrumpa. Está ligado, vemos a Bane, que es quien aparece este pirata que abandona al villano de la primera etapa de la tercera temporada. Nosotros lo llamamos en el debate de los geeks Musguito, a Char, si no estoy mal, y se llama Bane, y es quien abandona. De hecho, su presentación es en ese capítulo cuando va obviamente a buscar la escuela, y no resulta que ahora está convertido en un Es bar el de mismo mala pirata. muerte, es quien se le pinta a él y definitivamente muy propio de pirata, también deja tirado, vamos a decir, abandona el barco, y es Bane, y ya apareció obviamente en el segundo episodio. Es como una manera de ligar temporalmente y deberíamos entender sin ningún tipo de confirmación, por lo menos la serie no lo da todavía, pero sí deberíamos entender que esta serie está sucediendo justo inmediato después de apenas termina la tercera temporada de Mandalorian, por ver obviamente a Bane el pirata. Creo que Pepe tiene otra teoría respecto a cuándo está fechada la Tengo, serie. sí, tengo otra. En cuanto a la fecha, tengo otra teoría, Sí, pero vamos es lo de. pero faltaría ver qué más puede pasar. De hecho, puede pasar antes. De hecho, estaría mejor que pasara antes. Puede ser, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, a mí el pirata me recuerda mucho al Bane este. Yo digo, pues será la misma raza y todo, ¿no? Lo han hecho para que linke. Pero bueno, luego cuando hablemos de ¿cómo se llama? ¿cómo lo llaman? Ya, ya, Ya que Nana Jacket. Carmesí, ¿vale? Jack Carmesí, ¿vale? Cuando hablemos de él, hablaremos de la adaptación que he hecho de la serie, ¿vale? Porque tiene que ver con ese personaje. Pero bueno, ya a eso hablaremos luego. Una pregunta. ¿Será para vosotros el estreno de la serie lo tenéis los lunes? Sí, no, no, sí, los lunes, perdón, los Es lunes, que a los nosotros nos lunes. llega el miércoles. No, Miércoles. perdón. El lunes fue el primer capítulo, la primera emisión, capítulos 2 y 3, y a partir de esto va a ser los martes para nosotros, 9 de Ah, vale. Colombia, Vale, vale, 8 vale. México, 11 de Argentina, Chile, Uruguay, la parte sur del continente. Pero sí, va a estar los martes, para ustedes termina siendo la madrugada del miércoles. Sí, sí, nosotros es a las 9, creo, así de la mañana del miércoles. Hasta esa hora no lo suelen Sí, poner. ok. Sí, porque yo lo vi sobre las 9:30 o así. Por Para ahí. nosotros sería las 9 de la noche, debería ser sobre las 8, pero Estados Unidos corrió una hora su horario, Oh, y le importó cero el mundo, así que nos toca verlo todavía más tarde, por lo menos una horita sí, más después. nosotros también hemos Eh, cambiado el horario. Entonces lo corrió, pero sí, es los martes a las 9, 21 horas Colombia, 20 México, repito, y 23 para la parte sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil incluso. Vale. Vale, mira, por aquí Elena nos comenta que sí, que el calendario es súper familiar, efectivamente. Han tenido mucha idea con sacar esta serie y tenía pensada verla con los niños, totalmente recomendable. Si la han visto con el episodio 4, bien, le sonará. Sí, y Le nos sonará dice si, porque si hay hacen muchas, algún hay spoiler del referencias. resto de la saga. Por el momento no. No, no, de momento no. Por el momento Hombre, no. sí, se sabe que ha habido una guerra, ¿no? Ha habido una guerra y que el Imperio ha perdido. Y Bueno, que Alderaan ha sido y lo de destruido, ya está. No, Alderaan, pero no claro, se sabe. Pero bueno, si han visto el episodio 4, pues ya está. no les va a causar. No. No. Esa fecha, decías Pepe, lo has confirmado más o menos cuando crees que era de la serie. Bueno, sí que lo comentamos ahora, si quieres. Mira, esto viene por el personaje de Yuldo, ¿vale? Que en el episodio 2, bueno, los niños se lo encuentran. Los niños acaban en una especie de isla tortuga, digamos, ¿no? Del espacio, que es el Puerto Borgo, y allí conocen un personaje en la cárcel, ¿no? Que es el personaje que interpreta Yuldo. Entonces, Jude Law, bueno, no sé, es como el Capitán Silver, digamos, ¿no?
de la isla del tesoro. Es alguien que parece que es tu amigo, pero en realidad lo que está buscando es el botín y traicionarte. De hecho, aparece introducido en el primer episodio como Silvo, ¿vale? Que a mí me recordó desde el primer momento a Silver, ¿no? Y además es un personaje me resultó esa presentación muy graciosa, porque en el momento en que la picia y les dice a los de la tripulación, aquí tenéis todo el botín, ¿no? Que se había prometido, y luego resulta que no hay nada, uno de los piratas se le pone al lado y le da unos golpecitos así en el hombro de has triunfado, chaval. Y me resultó muy gracioso, ¿no? Y bueno, luego ya es el tumulto ese, ¿no? Pues ese es el personaje de Jude Law. Jude Law tiene otro nombre, que en el episodio 3, cuando se van moviendo por el espacio y van buscando contactos de este personaje de Jude Law, ¿no? Lo dicen, ¿vale? Porque él, su nombre él dice que es Jodnan Nagud o algo por el estilo, ¿no? Pero también lo llaman Jack Carmesí, es como un alias que tiene. Bueno, pues este Jack Carmesí, si habéis visto La Princesa Prometida, es como el Pirata Roberts, porque hay 3 Jack Carmesí, ¿vale? Hay un Jack Carmesí pirata, en una serie de cómics de Star Wars de 1977, ¿vale? En los números del 7 al 37, que es una especie de villano que se enfrenta a Han Solo, es como un rival, ¿no? Entonces, este Jack Carmesí muere en el año de la batalla de Yavin, en el 0, ¿vale? En el año 0, digamos, ¿no? 0 después de la batalla de Yavin, 0 antes de la batalla de Yavin, ese año muere, ¿no? Y luego, en el 34, después de la batalla de Yavin, con el conflicto entre la Primera Orden y la Resistencia, aparece otro Jack Carmesí, ¿vale? Y este hombre reconoce que 30 años antes otro pirata había utilizado su nombre. 30 años antes es el 4. Esa Por es la lo princesa tanto, prometida, vamos, tal cual. en el 4 después de la batalla de Yavin es probable que esté situada esta serie, porque este segundo Jack Carmesí puede ser el personaje de Jude Law, ¿no? Claro, no me termina de cuadrar porque The Mandalorian es posterior. Creo que empieza en el 4 y acaba en el 7. Ahora es que no recuerdo las fechas, ¿no? Pero andamos por ahí, ¿no? Entonces, hace poco que la República ha vencido la guerra contra el Imperio. Además, hay un dato que lo confirma, y es que los alas X que aparecen en el tercer episodio, que van a por la nave de los niños, son del modelo T-65, el modelo clásico, el viejo, digamos, el que utiliza Luke Skywalker en la trilogía clásica. Entonces, son naves que están próximas a la batalla de Endor. O sea, que puede ser que sea Si no antes o recuerdo mal, después que fue de en el 3. Mandalorian. Puede ser que sea antes. Yo diría que es anterior. Ahora, Vale. el dato que nos ha dicho Serafo tiene razón. También puede ser, ¿vale? Entonces veremos que nos confirman. Yo esto, a ver, he utilizado cómics, que ya sabéis que los cómics se sacan y se meten en el canon como quien se saca y se mete ases en la manga jugando al póker. Entonces, Sí, pero teniendo, tienes... además que teniendo a Dave Filoni ya, Sí, claro, puede ser. que cuando se le da la gana de utilizar las cosas a su favor, pues las va a tomar, cuando no, pues simplemente va a ser una mera alusión. Yo, igual como les decía, no hay confirmación precisa, la serie no nos lo da, sí aparece como créditos como Bane, pero capaz que puede ser antes o capaz que puede ser después. No hay un suceso específico Claro. que nos deje de manera explícita en qué momento está sucediendo, si ya fue a colaborar con, o esto fue apenas abandonó el barco, dejó tirado, lo que pasó, los sucesos básicamente el de Mandalorian 3. Así que como puede suceder antes, puede suceder posterior, así que faltaría más. Pensaría uno que convendría mucho más para que la comprensión fuera un poquito más rápida y la integración de todo este universo con la película que va a tener Mandalorian y Grogu, que pasen después, para que lo último que recibiríamos sería el proyecto de Ahsoka 2 antes de la película, ¿no? Como serie, que con la película se planea cerrar todo este mandoverso, por así llamarlo, ¿no? Por aquí tío Gami nos pregunta, Pepe, que si Silvo es de Silvo Bolsón. Va a ser que no. Silvo va a ser de Silver. Y a ese señor me lo echas del podcast, por favor. Muy bien, Pepe, Yo continúa. creo que está claro, ¿no? Igual que el ayudante, Brutus, ¿vale? Que es el que da, digamos, el que hace el motín, ¿no? Y lo echa de capitán, ¿no? Y se pone el de capitán. Este que tiene pinta de lobo, ¿no? Sí, es un hombre lobo Siscabanen. Arrasar. Esto está tomado de un personaje de la cantina. Las primeras versiones de Star Wars 4 entraban a la cantina, ¿no? De Mos Eisley, y
había un momento que en un cuadro se veía, bueno, en una toma se veía un hombre lobo, alguien con cara de lobo, ¿no? Se inventaron para los juegos de rol se inventaron la raza, que era el hombre lobo Sistabanen. Pues esto lo han recuperado, porque están haciendo, el disfraz es muy clásico. Bueno, entonces, están utilizando cosas de las películas clásicas, pues nada. Brutus va a ser un hombre lobo Sistabanen, ¿no? Bien, lo que uno espera de un hombre lobo. Ahora, ¿por qué Brutus? Porque yo estaba buscando, me hinché a buscar y dije, joder, nombres de piratas que se llaman Brutus. Pues había una Oye. historia de niños Oh, pequeños, pero no me. Hay algo que me cuadra más, que igual es una flipada mía, ¿no? Que es que el traidor de César es ahí Brutus. voy yo. Es Ahí Bruto, voy ¿no? yo. Entonces, y tú también, pues tú me traicionas, ¿no? Y me quitas el. Claro, Y me claro. quitas, ¿no? Entonces digo, bueno, pues puede ser que se llame Brutus por eso. Sí, sí. Yo lo veo también por ese aspecto, esa pincelada un poco histórica de la época romana. Vale, pues continuemos. ¿Qué más cositas, Pepe? Continuamos. El tesoro. Las monedas, ¿vale? Veis que el fallido intento, ¿no? Después de liar la parda, atacar un carguero, morir y matar ahí a saco, ¿no? Hacer una auténtica batalla de galeones, ¿no? Digamos, ¿no? Y los piratas llegan a donde está el tesoro y hay una sola moneda. Bueno, hay una moneda, hay un cuadrado. Hostia, las monedas en Star Wars, tanto en la Nueva República como en la Vieja República, digamos, como en el Imperio, son alargadas. Y de hecho, en los episodios 2 y 3 se ve que los niños tienen Dactarius de la Antigua República y son alargados. ¿Qué puñetas es eso? O sea, ese tesoro exactamente qué es. Ese cuadradito, A ver ¿no? si es un Yo me botón. pregunté, esto tiene que ver, ¿no? Tendrá que ver con lo que hacen en Tatooine, ¿no? Que ese sitio misterioso donde se dedican a hacer algo que nadie sabe. Porque nadie puede salir fuera de Tatooine, nadie puede entrar dentro, y ellos dicen que están o sea, que trabajan por la República, pero realmente ellos no saben que la República había dejado de existir, porque se la han mantenido en silencio, ¿no? Y tienen esto que llaman la gran labor, que es que la República, ¿cómo lo dicen? Mantener la República fuerte y unida. Pues, joder, ¿esto de qué va, no? Y tendrá que ver con ese cuadradito, exactamente eso que es. No sé, es ese punto de misterio, ¿no? Yo al principio pensé, pues nada, esto es como el lugar donde está el tesoro, que siempre hay un arrecife, ¿no? Y que tienes que buscar con esa brújula que no funciona bien, ¿no? O que tienes que buscar el mapa donde está la X, ¿no? Pero no, esto es distinto. Lo que pasa en Atin es diferente. Yo he buscado referencias a esto, pero el director ha admitido, los directores y los productores han admitido que se lo han inventado todo. Entonces, no sabemos qué pasa en Atin. ¿A qué Es se curioso lo que, dedican? ¿Qué es lo que hacen allí? A lo ver, que nos tienen esa dice. especie de. Dime, perdón. Perdón, no, lo que nos comenta Joe, dice que nadie sabe de qué trabajan sus padres y la figura está también misteriosa, Del ¿no? supervisor. Del supervisor. El supervisor, ¿no? Dices, bueno, esta gente qué coño hace, ¿no? Porque además, yo cuando lo vi al principio dije, ya estamos con la República Fascistoide, ¿no? Porque no, vais a tener un examen y eso va a determinar lo que vais a hacer. Vamos a ver. Pero es que, claro, este planeta no es exactamente un planeta de la República. La República no sabe ni que existe, ¿no? Porque está protegido por esa especie de barrera y no figura en ningún mapa, ¿no? Forma parte de lo que han llamado las 7 joyas. Las 7 joyas de la antigua República, que son 7 planetas digamos, que desarrollan actividades en pro del mantenimiento de la República. Han desaparecido, de esos 7 joyas han desaparecido 6. Que yo imagino que una será Alderaan, imagino, ¿vale? Porque viendo el patrón de nubes de Alderaan y los dibujos que nos enseñan en el pergamino que sale en la serie, digo, bueno, pues uno parece Alderaan porque tiene unas nubecillas así y tal. Podría ser cualquier planeta, ¿no? Pero es eso, que son el único que queda y a qué narices se dedican allí. Porque de la República no han cuidado muy bien, la verdad. Por aquí otro oyente nos dice 11JLPS11, el supervisor lo tiene puesto KB. Sí, pero porque KB va de tecnología, digamos, ¿no? Es el cerebrito, ¿no? Generalmente en las peliculitas estas era el niño gordito, cerebrito, pues no, aquí es una chica, ¿no? Ya digo, con ese toque Star Trek, ese toque Trekkie que me gusta, y encima el nombre es KB. O sea, si se os ocurre buscar KB en Google, aparece Kylo Byte.
Joder, o sea, más tecnológico es imposible. No sé qué significa la KB, pero... ¿Creéis que podría ser un planeta oculto en su momento por el emperador para, yo qué sé, hacer alguna cosa? Nadie tiene ni idea. Y me imagino que lo desarrollarán conforme la serie avance. Pero KB es data, pues mira, eso dice yo, puede ser que KB sea data. No sé, es como también forma parte de ese universo, ¿no? De los 80 y los 90, pues puede ser. No sé. Muy bien. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Sí, bueno, por cierto, nadie ha puesto la voz en el grito esta vez, ni es el regalado vestiduras. KB tiene dos madres. En el episodio 3, los padres preocupados van a hablar de los niños y están las dos madres de KB allí. ¿Qué pasa? Ahora ya no es malo que tenga dos madres, ¿no? No sé, o sea, con la que se lió en The Acolyte por culpa de eso, que había un personaje que tenía dos madres, ahora ya no es malo. Porque la verdad es que lo han presentado de una forma mm, como pasando más desapercibido, ¿no? Como Más más, natural. no es tan directo, ¿no? Pero ya, a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque yo me he puesto a buscar comentarios y no he encontrado comentarios con respecto a esto, ¿vale? Pero, en fin, ahí lo dejo, ¿no? O sea, continúan con su idea de la inclusión y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues sí, así va a ser, ¿no? Esta vez lo han hecho de otra forma, ¿no? Pero ya os digo, a nadie ha parecido molestarle. Me alegro. Me alegro Sí. de que no le haya molestado a nadie. Sí, Por aquí 11 nos dice que cabe la posibilidad. la posibilidad. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El disfraz, la leche azul. El niño toma sus cereales. Bueno, esta leche no es azul, Gris. no es tan azul. Es más bien, sí, gris o verde, ¿verdad? Pero es Mm. del mismo rollo. Lo ves y dices, ah, mira, y los cereales, por supuesto, ¿no? Es Bim, ¿no? El que se toma el desayuno, se lo toma solo porque su padre pasa de él. Yo tengo un compañero de trabajo que dice que en esta serie se enseñan los mismos desastres que ocurren en la vida real, ¿no? Dices, joder, es que fíjate, este chiquillo, su padre no le hace ni puñetero caso, ¿no? A la protagonista, ¿no? Que es Fern, ¿no? Que es la hija de Farah, que es ¿cómo le llaman? La subsecretaria Farah, que digamos que es la segunda o la tercera del mando. Presiona a su hija porque quiere que sea la mejor, ¿no? En fin, hay historias ahí entre los niños y sus padres que también se veían en este tipo de películas, ¿no? Que eran niños que iban a su bola porque sus padres, pues bueno. En Stranger Things, o sea, la madre de los niños es casi una sociópata, no sé cómo describirlo, ¿no? Entonces, este rollo suena, ¿no? Y mira, ya que hemos hablado de Bim y de Fern, pues hablemos también de Neil, ¿no? El elefantito azul, ¿no? El ortolán. Han cogido a Max Rebo y lo han convertido en un niño pequeño, lo cual me parece muy bien, también es muy clásico, ¿vale? Es un personaje que sale en la trilogía clásica. Entran ganas de abrazarlo, no me digas que no. Bueno, A lo han chucharlo. hecho, sí, pero ten en cuenta, y este comentario me resultó muy chocante y no sé qué pensáis, que no tiene pico, tiene trompa, ¿vale? Y eso es un comentario que le hace a la niña y yo me quedé un poco, esto está hecho con segundas intenciones, porque dice, "Ay, yo no tengo pico, tengo trompa". Dices, bueno, vale, ¿no? Es un chiste con doble sentido pensando un poco, ¿no? A lo mejor en la gente más adulta o, no sé, me pareció un comentario un tanto extraño, pero en fin. Esto está lleno de referencias que al final, pues algunas se te pasan, ¿no? Las urbanizaciones, joder, las urbanizaciones de Adim son como las de Poltergeist o las de Ed, ¿no? O La las de típica, Exploradores. la Es que es típica lo típico, ciudad americana, exactamente. clásica, del sueño Bueno, americano. también podría ser una ciudad europea, porque los edificios no son de... O sea, en la parte que es más el centro, los edificios no son de rascacielos, no son de pocas alturas. Y Sí, pero me aquí, recuerda... aquí no son, bueno, me refiero más a España y tal, igual en Inglaterra, más barrios de ese estilo sí se pueden hacer, pero aquí no es normal. No, no es muy habitual. Y nada, ¿qué más? La subsecretaria Farra no suena. La que va a ver a los niños y le dice, os vamos a hacer un examen. ¿Habéis visto Danny the Dog? Sí, Es la niña que toca el piano.
Es la Yo digo, niña, madre mía. ¿esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¡Pum! Daniel Dog. Es que es verdad. Y la protagonista que toca el piano es esta mujer. Yo no la había visto desde Daniel Dog. Qué Bueno, bueno. y Vale, pues nada, de mira la por gran aquí. labor hemos hablado. Vale, los personajes más o menos, ¿no? Porque la verdad es que sabemos muy poquito de cada uno. Ah, sí, bueno, las niñas se les ha estropeado esta especie de moto o bici, ¿no? Porque aquí los niños van como en speeders, ¿no? Pero es muy chulo porque llevan las típicas cestas que llevarían en las bicis, ¿no? Y además llevan flecos en los, os habéis fijado, ¿no? Flecos en los manillares y eso, ¿no? Bueno, pues las niñas que son las más agresivas, digamos, ¿no? Eh, se les ha estropeado la moto. Buscan un alternador. Dice, esto me suena, claro. Luke quería ir al taller de Toshi a buscar unos alternadores y no quería quedarse con su tío trabajando. Quería ir al taller de Toshi a buscar alternadores. Y es exactamente eso lo que han elegido que pase para que a las niñas les falle la moto. Ya os digo, disfraz muy clásico, Mira, pero lo que dice yo es Los bicivoladores con flecos en los manillares. Es otra claro, peliculaza de los 80. si es que es muy de esa época, es muchísimo de esa época, ¿no? Yo me he puesto a mirar en el cuarto, si os habéis fijado en el cuarto de BIM tiene maquetas de naves. Pues hay cosas interesantes ahí. Ahí tienes el ala U de Rogue One, que hasta es roja, ¿vale? Y ahí está. Es la nave de Rogue One, está ahí en madera, ¿no? Dejada caer. El caza Jedi de Anakin, que es una nave de color amarillo, también está con dos triángulos a los lados. Y la referencia más extraña ha sido el cazavela de Asa Ventress, que hay una nave que tiene como una forma de media luna y luego una plataforma así. Pues esa es la nave de Ventress, que es un personaje poco conocido de las guerras clon. Pero se han dedicado pues a poner pinceladitas, ¿no? Igual que en la pantalla que tiene el niño, que eso es muy extraño porque en Star Wars no hay pantallas, ¿vale? Pero el niño tiene una pantalla. Y ahí, pues bueno, ahí se ha visto a Duke en Dagobah, a Mandaloriano subido en un Blur, a Luke enfrentándose al Rancor, a Anakin y a Obi-Wan enfrentándose a Dooku. O sea, todas esas imágenes que va pasando, ¿vale? Se van viendo cosas que son eso, ¿no? Aunque cambien los colores y cambien los diseños y todo eso. O sea que yo continúo con la mía del disfraz, ¿no? Yo el primer episodio lo disfruté porque no hacía más que ver referencias pues a esto, pues a Star Wars más clásico, aparte de lo que comentáis. Los manillares de las bicis, los walkie-talkies, ¿vale? Porque utilizan como una especie de walkie-talkies para comunicarse, en fin. Lo que comenta yo de Chedes también, que el protagonista juega con los muñequitos de Jedis. Es, Sí, es- está ahí, bueno, no sé qué. que luego, Es, luego es que, si te fijas, claro, es la ilusión de cualquier niño, ¿no? Está ahí con sus héroes, con sus Jedis, con sus naves. Y en el tercer episodio, aunque me adelante un poco, cuando está él que se coge al mando de la parte artillera de arriba de la nave, sí, que en la empieza a artillería. disparar, que se le ve como tiembla y todo, está disfrutando, nunca mejor dicho, como Sí. un enano ahí, sacando todo Ahí hay su mejor. un punto que es muy bueno, porque cuando le explican a la niña cómo funciona la nave, cómo funciona, perdón, el cañón, tienes que matar aquí, pero el crío va de cabeza, ¿vale? Porque es que es su sueño, vivir una aventura. Va de cabeza y luego cuando disparan y le da al ala X, se disputan quién ha sido, ¿no? Ah, le he dado yo, no, le he dado yo, tal. Eso me gustó mucho, ¿vale? Porque ya digo, me suena mucho a estas películas de los 80, ¿no? Ya sé que me repito, pero es que es todo el rato ¿No? lo que está vendiendo la serie es esto, Y es lo que comenta, nostalgia, aquí que San, que cuando empieza sale el nano jugando con los muñequitos, como Elliot en como sí, NT, como el TNT. jugando pues como el primer episodio al principio de la serie de Stranger Things, que están jugando al rol también. Pues sí, todo nostalgia, ¿no? Todo para convencer a los padres y para convencer al padre que le ponga la serie a sus hijos. Tampoco hay que convencer, ¿eh? Porque yo no tengo hijos y a mí la serie me encanta. O sea que yo me imagino, me pongo en la posición del típico padre ya cincuentón, no como yo, y joder, pues se la pones, ¿no? Te la pones tú y se la pones a ellos, porque todo el mundo la puede ver.
Por lo menos hasta el momento. Yo creo que si esto sigue así, al final nos aburriremos de ella, porque en algún momento dejará de ser novedad. Pero imagino que irán reinventando un poco lo que pasa, ¿no? O el enfoque. Bueno, veremos, ¿no? Veremos qué es lo que deciden hacer. Yo ya digo, el tercer episodio es el que más me ha gustado, pero es que es más de lo mismo. Yo lo admito. Es más de lo mismo. ¿Qué más decíamos? Mira, referencias a terror, que te decía, ¿no? El primer director, John Watts, el director del primer capítulo, que ha estado metido en los proyectos de Spider-Man Homecoming y todo esto, ¿no? Su primera película se llamaba El payaso. Era una película de terror, ¿no? Pues que esto se repite. Y me fijé que en el pasillo del instituto, ¿no? Donde están los niños, en un cuadradito aparece una bandera italiana. Yo vi algo parecido. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de la Isla de las Cabezas Cortadas? Sí. ¿Vale? Había un miembro del equipo, no recuerdo si era el director, que pertenecía a un país nórdico y hay una bandera de ese país, ¿no? Que se ve en un Sí, lateral. Digo, sí, joder, sí. es que esto está cogido, es parecido a lo que hacen allí, ¿no? No, metemos una banderita, como hacen en la Isla de las Cabezas Cortadas. Qué casualidad, otra película de piratas. Mm. Todo casualidades. Sí, todo casual. Todo, se ve que va todo de casualidad en casualidad. Pues nada, continúo, ¿vale? Sí, Yo sí. continúo enrollándome, si En no decís cualquier nada. momento lo interrumpimos, Serafo, ¿eh? Tú si quieres Vale. decir algo, le damos. Episodio 2, ¿no? Después de que vemos que los niños se van en la nave, que los padres están muy asustados porque no saben dónde están los niños y los niños no saben volver, los niños activan un droide en la nave que es SM-33. ¿Vale? Casualidad que el contramaestre de Capitán Garfio se llame SMEE, S-M-E-E. ¿Será casualidad? Porque es el brazo derecho, ¿no? De Capitán Garfio. Y qué casualidad, Jude Law hizo de Capitán Garfio en una película de 2023. Entonces, dices, ostras, es que vas cosiendo cositas y dices, mira, este M33 en realidad pues es ese personaje, es mí, ¿no? Cogido, Interpretado por Nick Frost, por cierto. puede ser, ¿no? Es Sí, sí, de es otra, de otra. No, dime. el amigo íntimo del otro actor, que no recuerdo cómo se llama, que tú lo sabrás, Serafo. Simon Pegg, ¿no? Creo que es Simon Pegg. Simon Simon. Pegg. Vale, bueno, pues esto viene de Peter Pan, que es otra película que también tiene sus referencias, ¿no? Hay un momento que el niño dice, madura tú, ¿no? Yo en ese momento me identifiqué con el crío y digo, pues, coño, o sea, madurar para qué, ¿no? El niño quiere vivir a duras, ¿no? Y quiere tener una vida, no ser un oficinista como su padre, que no sabemos lo que hace su padre. Nadie sabe Pero lo que hacen los padres de nadie. no, está siempre trabajando, no, son analistas. ¿Pero analistas de qué? Porque a los niños les enseñan un rollo en la escuela que sobre economía, sobre proyecciones computacionales, que dices, ¿esto de qué irá? ¿No? Muy bien, no se sabe a qué se dedican, ¿no? Pero eso. El Peter Pan, ¿no? Que es otra película que tenemos ahí. Aparte de que, bueno, ya en esta segunda parte, cuando están en la nave, que la nave sabemos que se llama el Onyx-Cynder, me parece que se pronuncia, ¿vale? Que sería algo así como el Onix de ceniza. Víctor nos dirá que esa piedra se llama aragonita, ¿vale? Y es pues un ónice de color gris. Sabemos que se llama así porque, no porque lo digan en serie, porque hay un juguete de Lego que ha salido ya, ¿no? de Onyx Cynder. Naturalmente me ha aparecido en el móvil en el minuto 1. Yo que soy coleccionista de Lego y Google sabe mis tendencias de consumo, pues enseguida, ¡pam! Onyx Cynder. A mí Onyx me saca Cynder que, otras cosas bueno, Google, pero no es el tema. no, vale, de acuerdo. Pues eso, ahí dentro, ¿qué se encuentra dentro de esa nave? Sombreros de piratas, catalejos, brújulas, blasters que parecen pistolas del siglo XVIII, ¿no? Ese tipo que Sables clavados en los sables, ¿no? esqueletos. Que la chiquilla Fern, ¿no? Que ha convencido al droide de que ella es la capitana porque ha matado al capitán anterior. Eso es súper de piratas. Eh, Lleva un blaster, ¿no? En un lado y parece una pistola de estas de piratas, ¿no? Como las que llaman Morgan, la pirata Morgan esta de la isla de las cabezas cortadas. Me sonó mucho a eso. Y nada, al final acaban
la Isla Tortuga, ¿no? ¿Qué película de piratas no tiene una Isla Tortuga, ¿no? El Puerto Borgo, que ya hemos dicho que el desfiladero de Borgo es el desfiladero que hay que cruzar antes de llegar al castillo de Drácula, ¿no? Según Bram Stoker. Entonces, ese elemento como de terror, ¿no? Es un sitio, la verdad es que muy terrorífico no es, pero sí que es, pues, tipo, por ejemplo, Port Arthur, ¿no? Port Arthur, que ya hablamos cuando hablamos de la isla de las Cabanas Cortadas, hablamos que era la capital pirata del Caribe, ¿no? Que eso que nos pintan en Jack Sparrow es un invento, ¿vale? Que aquello era un sitio de malajes. Entonces, aquí tenemos a nuestro Port Arthur, ¿no? Puerto Borgo, en fin, el refugio para los piratas y todo esto. Hay una referencia a este sitio, que es que la reina pirata Mascanata es la que sale en el episodio 7. Es la amiga de Han Solo, esta que tiene los ojos tan grandes. ¿Vale? Pues Mascanata tiene un mapa en el que aparece un sitio que se llama Borgo Prime. Ya está la gente relacionada Borgo Prime con Puerto Borgo, ¿no? Porque es un sitio, es un puerto franco clandestino para piratas. Entonces, vamos, o sea, blanco y en botella, leche, ¿no? En fin, esto ya no viene de la trilogía clásica, es un poco más friki, me costó un poquito más de encontrar, pero vamos linkando, ¿no? Vamos linkando. Y luego hay un detalle en este segundo episodio, en el mercado pirata, que lo descubrí gracias a ti, que es el famoso fastball este, ¿no? El bichito azul con forma de gato, con alas de mariposa, ¿no? Capitán EO. Capitán EO, el corto de Michael Jackson hecho en el 86 producido por Lucas, que siempre se ha dudado si pertenecía o no al canon. Pues sale, ya lo sabéis, pertenece al canon, ¿eh? Porque ese bicho aparece en ese mercado, ¿no? Eso Miguel Ángel me pasó el enlace. Yo no conocía la historia del Capitán EO, naturalmente ya lo he visto, por supuesto, ¿no? Yo fui a verla al cine bueno, y todo, me acuerdo. ¿Fuiste a ver al cine? Año 86. ¿Qué edad tenías? No lo voy a decir. Unos 20. Bueno, lo último que tengo que decir de Puerto Borgo es que no sé si conocéis un pirata muy famoso de las series de animación de las que antes ha nombrado Serafo. Por ejemplo, en Rebel sale también Hondo Onaka, ¿no? Pues la nave de Hondo Onaka aparece en ese puerto atracada, ¿no? En fin, el de Tuni o algo así se llama, ¿no? Yo digo, uy, esta nave me suena, ¿no? Y la busqué con Lens y es la nave de Hondo Onaka y aparece ahí, ¿no? Está hecho a cosa hecha. Porque Hondo Onaka es uno de los, más que un pirata, es una especie de personaje de chiste, como un secundario cómico de Clone Wars y luego ya se lo llevaron también a Rebels. Y aquí lo tenemos metido, ¿vale? Otro pirata más en el ajo. Y bueno, poco hay que decir del episodio 2, creo yo, salvo que nos presentaron todo ese mundo de piratas, vimos a Steve Urkel, ¿vale? A Jalil White, que es uno de los piratas malísimos, ¿no? Parece el segundo de Brutus, ¿no? Yo creo que lo están dejando ahí para darle más protagonismo en episodios más posteriores. Pues lo vimos ahí, ¿no? Y bueno, vale, pues mira, Steve Urkel, cosas de casa, ¿no? De los 80 y los 90. Es Vale. todo el rato la misma historia, ¿no? Antes de pasar... Sí. Dime. No, sí. Si estás con el segundo episodio... Ya no tengo más rollo que echar el segundo episodio. Vale, no, quería comentar a Safo si quería decir algo sobre el primer y el segundo episodio antes de que pasemos al tercero y... Creo que es eso, es un sólido inicio en la manera en que presenta toda la trama. Sí toma un poco de tiempo, lo estábamos haciendo igual en el canal, lo que hacemos es un análisis, por ejemplo, de toda esta dinámica, no solo en los debates, sino tenemos también otro programa donde vamos a reaccionar en caliente con una compañera desde Chile. Y ahí nos dimos cuenta y ambos sentimos precisamente eso, que por lo menos en el primer capítulo tomaron mucho espacio para dar demasiado contexto, era bastante repetitivo y en el minuto 20 ya estabas mirando como que, bueno, sí, ¿a qué horas va a avanzar esto? Claro, por presentar la arquitectura, por presentar planos abiertos, por presentar mucho de la dinámica de escuela, por presentar entonces cómo está pasando también la vida entre este suburbio americano, básicamente, dentro del universo de Star Wars, que tiene también mucho de lógica. Por pura estadística es imposible que ningún mundo no se pueda parecer en este
esta galaxia lejana a estos suburbios americanos, mucho más aún si estamos hablando del desarrollo tecnológico y demás. Entonces, creo que por pura estadística tampoco es que se le estén sacando de la manga ni sea tan disparatado. Repito, por pura estadística tendrá que tener algo de parecido este universo similar al que nosotros también estamos viviendo. Razón de más también el que vemos la raza también de este nuevo Tiembla Grogu con este nuevo Moped que ahora nos encanta y que se está robando también los corazones de la serie. Y yo creo que estos dos primeros episodios es un arranque bastante sólido en lo que refiere a qué pueden ser los personajes, cuál es la temática, y estas dos entregas iniciales que vivimos la semana pasada, pues fueron precisamente eso, una muy buena introducción de mostrarnos qué temática iba a abordar y cierra precisamente con quien, al parecer, podría ser realmente el villano que esté detrás de todo esto, porque vimos fue la integración del equipo, vimos a cada una de sus piezas, de hecho cada una de sus segmentos, por decirlo así, los chicos o los niños y las niñas luego, el equipo de guerra de sexos que todos tenemos siempre de infantes, de hecho esto le faltó fue la casa en el árbol y listo, estábamos en una película infantil americana totalmente en ese formato y en ese estilo. Y cierra precisamente con este presidiario que llevaba mucho tiempo allí, con esa presentación y un uso de la fuerza, por lo menos se empeñan en hacernos creer eso. Está el tema del leitmotiv, por ejemplo, cuando empiezan a moverse las llaves. Espero que no sea en vano y si lo es, pues vaya uso que le estás dando, por lo menos no tiene un Deborah Chow que se le olvida que cuando presentas a Darth Vader le pones la puta marcha imperial. Por lo menos está muy, muy concentrado en esa dinámica y creo que cierra muy bien. Es un golpe directo al corazón ochentero, a ese recordar a esa manera en que podemos tener también la vida en ese sentido, todo desde la perspectiva de incluso también los planos son bastante bajos cuando puedes tenerlos, es como muy E.T., todo desde la perspectiva siempre de los niños, los segundos, en la historia siempre son los adultos. De hecho, para un tercer episodio, antes de que entremos a él, solo aparecen los primeros 2 minutos antes de pasar a los créditos. Netamente se está centrando en la aventura de estos chiquitines. Desde luego está hecho desde el punto de vista de los niños, porque fíjate que Sí. yo incluso no sé si el hecho de que no sepa muy bien de qué están trabajando es porque en verdad... Es lo que tienes que saber. Papá sale Claro. temprano, te deja todos los créditos para que los utilices y Para los que administres. Y cuando mojes. vuelves de la escuela, todavía papá no está porque va a volver hasta por la noche. Y cuando vuelve ya estás súper dormido. Y si aún no así lo estás esperando y quieres que te cuente un cuento, a papá le parece que ya estás muy grande para eso. Eso precisamente es lo que te quiere contar la historia y es la perspectiva que siempre abordan este tipo de películas. El traspaso en esta edad de 13, 14, 12, si quieres ser, esa transmutación, por lo menos para nosotros los varones, el cambio de edad, el desarrollo físico ya y fisiológico también de niña a adolescente, es ese punto en donde tienen que tomar una decisión de manera conjunta para empezar a, como decía también Pepe, a madurar. Creo que esta serie está llamada precisamente a eso, a que vamos a ver no solo las grandes aventuras que van a tener estos pequeñines, sino también cómo van a transmutar, cómo van a crecer, cómo va a pasar esta oruga a convertirse en una mariposa ya un poco más adulta, a tomar responsabilidades sobre sus decisiones. Yo espero que el personaje de Jude Law, el pirata Silvo, ¿no? Pirata, malandrín, malaje, con muchos alias, tenga esos poderes de la fuerza que parece que tiene, copiados de los de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Porque, bueno, mueve cosas, es capaz de proyectar, ¿no? Espejismos auditivos, ¿no? En plan de, ¡pum! Un ruido y se van todos para allá. Entonces, yo creo que hay una historia. Yo me dediqué a explorarle el cuello y la cabeza para ver si veía una coleta o veía algo, pero no. Espero que nos lo expliquen, ¿no? El personaje está inventado, no tiene trasfondo, porque ya me he preocupado de averiguarlo, ¿no? Digo, a ver si hay algún Padawan Jedi o algo, ¿no? De antes de la Orden 66 famosa. No he encontrado a nadie. Entonces, veremos, ¿no? Pero está bien que ese personaje villano tenga esos poderes porque le da un toque de, a ver, aquí hay una historia de la que no nos hemos enterado, ¿no? Porque el tío es un tipo que solo piensa en sí mismo y en el dinero, aunque va un poco de malote también, ¿no? Pero eso es ahora, luego yo creo que se decantará por otro lado.
Sí, apuntando que no sea tan predecible la serie, pero tiene todas las tintas de ser el malote de la historia que en algún momento tiene que tomar la decisión y termina eso, sucumbiendo ante el corazón por encima de sus principios, por así decirlo, sus principios de pirata, de traidor, y va a encontrar con estos chicos, evidentemente, pues ese punto en donde le hace ese lavado moral, tal vez, muy seguramente pueda tener. Si llega a pasar, pues qué triste porque es bastante telegrafiable a este punto del tercer Sí. capítulo, pero que igual va en total correspondencia con lo que es la línea argumentativa, la temática de esta serie, ¿no? Decía antes Joe Scherer que esto es como la isla del tesoro, se parece mucho a la isla del tesoro. Sí, Sí, pero la isla es un De planeta. Stevenson. Entonces, realmente ese personaje se parece mucho, Silvo se parece mucho a Silver, ¿vale? Porque Silver al final, pues tampoco es tan malo, ¿no? Es un canalla, pero al final, pues tampoco quiere traicionar al personaje, y es al como esta chiquillo, historia tal. gangsteril, ¿no? Sí, Es parte del negocio, son las decisiones, son solo sí, negocios, chicos, no es exactamente. nada personal, la típica. Son Por aquí business, 11, ¿no? No, no es personal, son business. por Ajá. aquí 11 nos comenta que él ya pronostica que que hay un templo Jedi y que está enterrado, que es lo que creemos. Bueno, no sé si llega a ser un templo Jedi, Bueno, pero no, en Rebels se ve. En Rebels hay templos Jedi que surgen del suelo, ¿no? Pues es posible. No sé, esa historia, pues igual al final te lo enseñan, ¿no? Y él acaba en un templo Jedi enterrado. Estaría bien, porque el crío tiene, todo esto viene por ahí, porque ha encontrado un templo Jedi, papá. Su padre no lo hace caso, las niñas lo toman por tonto, de hecho se piden el templo Jedi antes que él, ¿no? Aunque Sí. hay un detalle ahí que me gusta mucho, que es cuando está con el amigo y el amigo le dice, es que se han pedido ellas el templo Jedi. Y dice, no, se han pedido lo de fuera, entraremos y nos pediremos nosotros lo de dentro. Eso es muy de lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? En plan de buscar esos trucos y te has pedido lo de fuera, pero no te preocupes que yo esto de yo aquí soy no te más lo has listo. pedido porque no. En fin, También nos comenta por aquí Joey que tendrá que elegir, se refiere al capitán, al pirata, elegir entre el bienestar de los chicos y el tesoro. Sería lo lógico. Sí, sí. Yo creo Ujú. que esta trama la Sí, y con lo acabaremos. que comentan, ¿no? De todas maneras, también haría muchísima correspondencia con lo que ya nos mostraron, un usuario de la fuerza, entonces estaba a punto de, ¿será que es sensible? ¿Alcanzó a recibir algún tipo de instrucción? No alcanzó a entrar al templo. Cuando se encuentra con ese templo que está enterrado, pues aviva un poquito más su conexión, está en el lado malo, está siendo pirata, está siendo un aprovechado, y al encontrarse, gracias a todo lo que le va a pasar con estos niños, va a congraciarse con esa orden, con esa dinámica, con esa doctrina Jedi, y es donde transmuta y se vuelve bueno. Podría ser que esto, nosotros solucionando, ¿no? De guionistas ya en un tercer episodio, apenas ya solucionando lo que pueda pasar en el yo, juego. Pero tiene yo todos los cuando quieras, tintes, ¿eh? pero tienes todos los tintes de ese tipo de historias, ¿no? El que comienza malo, los traiciona, los mete en problemas y luego al final decide sacrificarse porque a la final siempre le entran al corazón, y como yo soy Jedi, pues recupero y me vuelvo bueno, y en fin. No tendría nada de ilógico, y a la final termina siendo un buen camino para volver nuevamente al objetivo de esta serie en general, que es por lo menos darle una pincelada de las doctrinas fundamentales de lo que es Star Wars, bien contra mal, el uso de la fuerza o el mal uso de ella misma también, el lado oscuro, el lado negativo, el ser un villano o ser un pirata, a convertirse en alguien que en un proceso o en una etapa en el que el imperio está empezando también a tener muchísima más rimbombancia, sobre todo adviniendo después de lo que fue la guerra. Es este periodo en donde precisamente se están buscando estos grandes héroes, y es donde precisamente este puede darse ese cambio, esa transmutación de haber sido un maleante y no sé, un pirata, básicamente, va a ser un Un maleante, pirata. un pillín, a volverse ahora alguien como que, bueno, gracias a este contacto que tuve con los chicos, pues siento que mejor me paso al lado bueno. Por eso tal vez el tema de la máscara y el simbolismo, por eso se llama Silvo cuando porta la máscara, es parte de su pasado, es ese pasado oscuro, delincuencial que tenía, y ahora pues puede ser un Jojo Nanagut, qué sé yo. O se nos comenta que también es posible que sea un niño perdido, entre comillas. Entiendo que se refiere pues, a Peter Pan también, ¿no? Ajá. Porque era sensible a la fuerza y lo separaron de su familia, confió en un droide para ayudarle y volver con ellos. Y por ello entiendo que quiere ayudar a los niños a volver a regresarlos a su casa, vamos. Teorías mil. Sí. Decir, en Pero este punto, escuchad, teorías mil. pero eso es bueno. Quiero decir, bueno para la Sí, serie. sí, no, no, sí. Sí, en Lo vez de han hecho centrarnos para él, ¿no?
de hecho para él también, porque a pesar de Bueno, tomar sí. esa decisión que parte de esa dinámica, de esa ambición, pues a la final le va a servir a él también para encontrarse con el lado positivo y va a encontrar muchísimas explicaciones también. Este punto de decisión está más llevado por ver los créditos y sabe que por allí puede extraerlos, que son supremamente valiosos, son básicamente míticos para ese punto, la gente que los está conociendo, por eso se deslumbran, por eso en el primer episodio, perdón, en el episodio 2 también cuando llegan a este Puerto Borgo, el abuso que quiere meter también este señor de la cantina vendiendo esa porquería de comida, pero a un precio que no tiene mayor lógica, que se está aprovechando de la inocencia de ellos. Y creo que ese punto de decisión precisamente va a servir en ese doble propósito. Uno, para que los chicos vayan a encontrarse y mientras se va desarrollando el rollito en el planeta Datin, y él porque está detrás y por su momento de ambición, pero que luego se va a encontrar con algún punto que le va a hacer cambiar también su manera de ver la vida. Como dice yo, hay muchos. Muchos acusan de que la serie es muy infantil, pero Lucas ya comentó que la serie de Star Wars estaba pensado para los más jóvenes. Yo, haciendo esa reflexión que me comentaba Pepe, yo he de decir que Star Wars, claro, estamos acostumbrados a otra cosa. Ahora me estoy quedando sin voz, perdón. Es de la Estamos, emoción. sí, Entendemos. en la emoción, en la emoción. No, estamos acostumbrados a otra cosa más acción, más violenta. Yo creo que la última película el episodio 9 era acción desde el principio hasta el final. Y sí que es cierto que este vuelve a coger el ritmo de la película original, episodio 4. Y sí es cierto que tiene ese enganche con nuestra parte más Nostálgica. nostálgica. Por aquí Caps Power acaba de suscribirse. Gracias por suscribirse. Y efectivamente, como dice Yocho, esto no es para viejos jóvenes como nosotros. Pero yo creo que hay que verlo con otros ojos, como decía Pepe, y creo que me está convenciendo. A Yo, mí, ese tipo de conceptos, ¿no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué todo tiene que ser de este tipo? ¿Por qué todo tiene que ser un Andor? ¿Por qué todo tiene que ser un libro de Boba Fett? ¿Por qué todo tiene que ser desde esa perspectiva de Mandalorian? Sí, guarda muchísimo y va a calar mejor. Funcionalmente va a estar más ligado a, pero es imposible que en una galaxia lejana, en un universo infinito de opciones, nos neguemos a que simplemente hay una sola manera de tomar o abordar la perspectiva de las historias de Star Wars. No se supone que es una galaxia, no se supone que en una galaxia vas a encontrar múltiples opciones de ver las historias que están ligadas también a la fuerza y demás. Creo que ese es el punto en el que también la serie aborda un nicho que está totalmente solitario, no porque sea el target objetivo o necesariamente no porque los protagonistas sean niños, requiere o va a denotar que sea una serie totalmente insulsa o boba, sin ningún contexto o sin ningún lore. Por el contrario, siento que es una manera muy didáctica también de abordar los principios y darle esa pincelada neutral a aquellos que apenas se van a subir a este tipo de contenido. Yo creo que tampoco tenemos que rechazar ese tipo de perspectivas. Lo han intentado con los anteriores proyectos, algunos les calan bien, otros terminan siendo muy controversiales, como inmediatamente el anterior, otros terminan siendo un total desatino, como para mi parecer, esa es mi perspectiva, que no, y que me parece que es lo peor que han podido hacer, es una, es un, Desatino. es un chascarrillo horrible para con Sí, el mismo sí. personaje. Muchas De hecho, los personajes, nada tiene que ver con Reva, pero me refiero a que miden siempre opciones y creo que cada uno de los proyectos está buscando y apuntando precisamente a que se suban a aumentar las nuevas filas. Nosotros que vivimos enganchados a esta historia desde hace más de 40 años, pues contentos de poder percibir toda esta dinámica y vamos a consumir el proyecto, obviamente, sea o no sea, y no solo esto, los cómics, los videojuegos, las series animadas, todo lo que tenga que ver con el Star Wars, nosotros ya nos tienen ganados, pero tienen que renovar filas y cada uno de estos proyectos está apuntando a que estos chiquitines, los que vayan a ver esta serie, los que tienen 8, 12, 10 años, pues terminen esto, empeñando el próximo riñón dentro de 10 años para pagar las entradas a las atracciones, para pagar los cómics, para pagar la suscripción, para ir a pagar las películas. Es esa nueva regeneración que tiene que hacerse la franquicia como tal. No en vano ha durado más de 40 años y sigue aumentando. Básicamente, como siempre lo digo con todo cariño, pues Star Wars es una religión, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, creo que en Inglaterra hay una iglesia de la... Sí, pues hay una iglesia maradoniana acá en Sudamérica. ¿Por qué no vamos a tener una iglesia Star Wariana? Bueno, yo Pues quería sí. decir que no estoy de acuerdo con Joe Chedes, ¿vale? Star Wars está pensado para los más jóvenes. El target, a menos del Retorno de Jedi, como ya comentamos en el programa que hicimos en el del Retorno de Jedi la semana pasada, menores de 30 años.
los más jóvenes, pero no tan jóvenes, ¿no? Además, el objetivo de la película era que la gente se sintiera bien. Voy a leer el trocito que dijo Lucas en la famosa reunión de argumento, ¿vale? Si me lo permitís. Ya sé que me repito, ¿no? Pero es que creo que explica bastante bien de qué va Pepe, dale, esto. dale. Ahí está, ¿no? Dice, la razón de ser de la película, toda la emoción que trato de conseguir al final, es para que estés realmente animado emocional y espiritualmente y te sientas absolutamente bien con la vida. Eso es lo que buscan con Star Wars. Entonces, con esto lo consiguen. Desde un punto de vista, como ha dicho Serafo, diferente. Pero lo consiguen. O sea, yo termino de ver los episodios y me siento bien. O sea, no es como veía Andor, que Dios mío, qué nueva barbaridad, ¿vale? Por decir de alguna forma. O cuando ves el episodio 9 que dices, qué extraño refrito es este, ¿no? Y qué tramas tan extrañas, y por qué tiene que ser todo tan complicado, y por qué habéis tenido que acabar con los héroes y con la República, ¿no? No, aquí tú lo ves y te sientes bien. Pues, joder, yo para mí esto no es Star Wars, pero, joder, me gusta como camuflaje de Star Wars, digamos, ¿no? Porque si la historia no me convence, sí que me convence la nostalgia que me mete en el cuerpo, ¿vale? Y sí que me convence, pues, esos recuerdos de cuando era más joven, de cuando veías exploradores y se te caía la baba, ¿no? Porque veías ahí unos efectos especiales y veías a los niños que eran capaces de hacer cosas, ¿no? Y que se llevaban mal con sus padres, pero ellos quedaban, veían los Goonies ¿qué niño no ha querido ser pirata? ¿No? Todos hemos querido ser piratas de niños, todos, y el que diga que no miente. Entonces, pues juega un poco con eso, a que tú te sientas bien, ¿no? Yo no pienso que esto vaya tanto de para jóvenes, eh, sino que lo que están buscando es que te sientas bien, y otra forma de hacerlo es, pues, ir a la parte más inocente, ¿no? Que ahora es que el realismo, ¿no? Este en el que habíamos caído, pues es un poco deprimente a veces, ¿no? Entonces, pues vámonos a esto, que es un poco más, como más ensoñación, ¿no? Como más un sueño, como más un deseo, ¿no? Y por eso nos gusta tanto, aunque tú veas que está camuflado. Dices, joder, es que estos, los Goonies camuflados. Vale, pero es que está bien, te divierte, ¿no? Es otra forma de darle la vuelta al concepto, como ha dicho Serafo, ¿no? Vamos a hacerlo así, a ver qué pasa, ¿no? Y claro, Catherine Kennedy, que lo suyo es esto, ¿no? Es el cine en el que lo petó y sabe de esto. Pues claro, lo han bordado, por lo menos por el momento. Antes de pasar definitivamente al tercer episodio y comentar al respecto de él, sí que quiero aclarar lo que estáis diciendo. Efectivamente, nosotros, echando un poco la cuenta atrás, tendríamos 12, 15 años cuando empezamos a tener conocimiento de Star Wars. Sería casi la segunda, el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Sí. Cuando más nos afectó, cuando nos dio ahí en la línea de flotación del mundo este de Star Wars. Y es lo que decís, es lo que está haciendo ahora Kennedy, es lo que está haciendo ahora con la gente que tiene 12, 13, 15 años. Es así, es así. Pero Pepe, por favor, continuemos con el tercer episodio. No, el episodio 3 es el episodio de los misterios, ¿no? Hay que volver, los niños quieren volver a su casa, el pirata quiere volver con ellos porque el planeta Atin, según las leyendas piratas, es el planeta del tesoro eterno, ¿no? Ya se le han puesto los ojos con los símbolos de dólar, ¿no? Quiere volver como sea. Y bueno, y si se lleva una recompensa, pues la compartirá con ellos, ¿no? Que al final los niños le dicen que no, de compartir nada, tú trabajas para nosotros, que ya veremos en qué acaba todo esto, ¿no? Pero bueno, van, pues como siempre ocurre, vamos a ver a mi amiga que vive en el planeta tal, que nos puede explicar cosas, ¿no? A ver si conseguimos encontrar vuestro planeta. Pues esa amiga, ¿no? Que es una especie de búho, ¿no? En fin, me sorprendió un poco, ¿no? Diciendo esto de fascinante, ¿no? Como el doctor Spock. Nos enseña que la historia de las 7 joyas de la República es una historia completamente nueva. No tenemos ni idea de qué va, ¿vale? Todo esto de los numerales, palmaris, ¿no? Esa especie de, como de abecedario, ¿no? O de números súper antiguos, ¿no? De los inicios de la República, de lo que no sabemos nada, ¿no? Y nos mete ahí un montón de misterios. A mí todo esto me recordó una frase de Yoda, ¿no? Esto de un planeta el maestro Obi-Wan ha perdido, ¿no? Qué embarazoso. Entonces, joder, pues sí, están buscando un planeta que no saben dónde está, porque no aparece en ninguna carta, y nos van enseñando pues, que el planeta Atatin es más de lo que parece, ¿no? Y es como un misterio.
¿Qué ocurrió con el resto de planetas? Porque son 7 planetas que formaban era como el backup de la República, digamos, ¿no? Esos 7 planetas hacían cosas fundamentales para que la República funcionara. Han desaparecido 6, solo queda uno. Que encima está aislado del resto del universo y la República no sabe que existe. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? ¿No? Esa especie de planeta que todos veíamos como las urbanizaciones de ET, ¿no? Todo ordenado, todo tal. ¿Ahí qué narices es lo que ocurre de verdad? ¿No? ¿Y qué es todo esto de que no sepan que ha habido una guerra y no sepan que Alderaan ha sido destruido y que no sepan, o sea, y que utilicen unos números arcaicos, ¿no? Que hace siglos que no se utilizan? Bueno, todo eso pues le da cierta amiga, ¿no? Por eso digo, no solo juegan a la nostalgia, ¿vale? Van cambiando poco a poco, van complicando la trama y van añadiendo cosas, ¿no? Para que los que somos más frikis nos fijemos en eso y los que no vean que la cosa evoluciona y no siempre es lo mismo. Pepe, ¿cómo se llama? Bueno, o Seraf, no recuerdo cómo se llama el personaje del búho. Naib. Naib. Vale. Yo ni me lo he apuntado, Yo es que porque lo vi tan secundario que... sí, pero yo le encontraba la relación, no sé por qué lo relacionaba con otros búhos que hemos... Perdón, Kim, perdón, Kim. Vale. Kim. Vale, lo digo porque yo lo relaciono mucho con otras películas de Disney, con películas artúricas, de Arquímedes, el búho de Merlin, por ejemplo, Puede ser. que lo sabe todo. Sí. Y la A mí sabe, me ¿no? recordaba... De sabiduría y mucho más aún en el puerto o en el punto en donde se encuentra, que es este gran visor, pues nada mejor que ese gran vigilante de la noche, que eso obviamente es el búho, ¿no? Aparte del simbolismo que tiene, ¿no? Es la sabiduría, este gran guardián, es esa representación también. Aparte de eso, que un búho te entregue un pergamino, puta, pues nada más coherente y lógico con lo que representa. Sí, que te hable, que te dé contexto, que a nosotros, los que estamos recibiendo la historia a través de obviamente lo que estamos acompañando a los chicos, a la final recibamos conceptos como qué es lo que está pasando, cómo estaban estructurados, nos muestre pergaminos, nos enseñe un poco de cartología, pues imagínate, tendría toda la lógica, sobre todo en un contexto de una película o en este caso de una serie que es netamente infantil y de aventuras, pues ¿qué más querías? ¿Es esto o el tipo barbón con el gorro largo, ¿no? Que te va a contar el gran sabio, ¿no? Pues ahí está representado en una especie que va muy bien y que de entrada está muy bien lograda, muy buenos efectos, la voz también está magistral y creo que es eso, ¿no? O sea, cuando le quieres juzgar a algo, no es que la estemos absorbiendo de manera abierta, sin masticar, pero creo que cada vez que revisas cada punto y cada decisión que han tomado, puta, tiene toda la lógica del mundo y le va muy bien al concepto que quieren implantar con esta serie. No hay que complicarse demasiado con esto, ¿no? A mí este personaje me recordó, no sé por qué, a Ogra, de Cristal Oscuro. Un personaje de Ogra, que es esa especie de... Que tiene ahí como que vive en un sitio parecido, ¿no? Y Ajá, es como rodeada de Ogra. libros, está en una biblioteca a su punto, es la gran sabia, te puede traer, tiene algunas dudas, yo te las resuelvo, hijo mío. O sea, si le colocas una bola de cristal también a ella, que para ella básicamente es el visor, pues también ahí está. Como te digo, ese es ese punto clásico de historia de aventuras donde tienes que llegar a un punto que te va a entregar ciertas daticos, en este caso son las coordenadas, por ejemplo, es que así terminan, es el punto en donde van a conectar y terminan llevándose las coordenadas, ya saben a dónde dirigirse, apoyado de un gran sabio, y aparte de eso nos va resolviendo y presentando ciertas cositas. De hecho, sin necesidad, que era lo que reclamábamos en un principio, de volver a Atin con los padres, que solo aparecen 2 minutos en este episodio, pues ya nos va dando un contexto de básicamente cuál es el misterio, nos va revelando, obviamente a contagotas, como debe hacerse en una serie de 8 episodios, de qué se trata, o por lo menos qué tenía que ver, o para que nosotros, estos grandulones, estos viejotes que somos nosotros, haciendo teorías de qué corresponde, ligando, pero es que tiene que ver, es que esta radicación que tienen los planetas en su formación, en su estructura, tiene mucho que ver con el símbolo también de la República, ¿no? Yo qué sé, o sea, armando teorías y jugando también precisamente, gracias a un pergamino que nos presentó una lechuza XL. Sí, que es verdad. Hombre, yo me he puesto a ver, escúchame, parecerá ridículo, pero los planetas tienen como un dibujo de nubes por fuera. Yo me he puesto a buscar esos dibujos, me he vuelto loco. No he encontrado nada coherente y al final ya me encontré con que han inventado todo, ¿no? Entonces, no esperes encontrar respuestas, chavalote, ¿no? Pero ha estado Por el bien. momento, Bien por porque, el Punto a momento. favor. O sea, por el momento. si quieres revisar, podemos colocarlo de chulito, sobre todo porque entonces la serie no solo se dedica a hacer
remembranza, no solo se dedica a hacer alusiones, no solo se dedica a rescatar o a reproducir una atmósfera ochentera. Esta serie con esto se está determinando que también te está trayendo un poco de contenido y de lore que cabe perfectamente sin llegar a alterar precisamente lo que ya conocemos. Cuando estamos hablando de un proyecto, qué sé yo, 60 y tantos, contando películas, series animadas, contando cortos, contando, o sea, todavía se puede seguir contando historias incluso en este periodo de tiempo que es tan bastante complicado. Y si no, pregúntale a Mandalorian, todavía se puede hacer y todavía podemos encontrar contenidos y todos no nos la sabemos y todavía no nos faltan muchísimas cosas por contar. Eso es lo que también, por ejemplo, en este punto, un tercer episodio, se le puede también atribuir y dar ese chulo, ese visto bueno a la serie. También te está contando cosas nuevas. Mira, no se trata solo de alusiones a los 80. Sí, sí. No sé, el disfraz está muy bien traído. Eso es innegable. O sea, todo el envoltorio de la serie está muy bien traído y todo súper clásico, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues a los que tenemos ya cierta edad y lo primero que vimos fue la trilogía clásica. Por aquí 11 nos comenta que este dibujo de 9 planetas puede tener relación con los primeros templos Jedis, conectar con la película de Mangol sobre el primero. Bueno, pues veremos. Veremos en qué acaba todo esto, porque a lo mejor no los Sí, pues si me nombran acaba, más. si al final me llegan a aparecer estos señores con cabeza de cono que se transportaban en pirámides, wow, voy a decir, epa, tampoco, no estuvo tan mal, la serie estuvo genial. Bueno, veamos. Sí, Ya veremos, ya veremos. Donde llegan a aparecer, es más, si aparecen en un pergamino, si llegan a aparecer en un grabado de una pared o qué sé yo, de una cosa así, estos señores cabeza de cono, yo voy a decir, oh, no que Si no. nos sacan a los Rakata, por cierto, Sí, tenemos un programa sobre los Rakata, ¿vale? Sí. Podría ser interesante. Y mira, puede ser que quieran linkar, ¿no? Si pueden hacer tantas cosas, porque ya nos han demostrado que como pueden hacer lo que Lo quieran, que ¿no? quieran. Porque lo han sabido hacer, lo han sabido hacer. O ajá, sea, tío, los niños en la isla Tortuga han rescatado al personaje de Yundo, te han metido a Yundo. ¿Has visto una escena en los Jack Sparrow donde los niños intentaban que una rata les diera las llaves? No sé si os acordáis que Jack Sparrow intentaba que un perro le diera las llaves de la celda. Pero Pero, Jack joder, lo Sparrow hemos lo visto. hizo porque la máscara lo hizo antes. Sí, igual eso también lo hemos visto en Guardianes de la Galaxia, es el Groot pequeñito en que le dicen trae esto, lo pasó con Mando, ¿no? Ese cable no, el rojo, que no toques ese, qué sé yo, darle direccionamiento, o al mismo Grogu le pasó con, con esta especie pequeñita que no paró de abrazarla, ¿no? Entonces, creo que tiene todo este tipo de lógica también, y que es muy Star Wars. Creo que es como que evalúan muchísimo los puntos que puedan tener en común en cuanto a temática y contenido presentado en películas, series y todo este tipo de dinámicas ochenteras y que tienen mucho de Amblin, de historias juveniles, respecto a lo que pueden aplicarlo y lo están haciendo de manera inteligente, apropiada sí. y hasta orgánica, que uno dice, pues claro, con razón, sí, es obvio que eso tendría que pasar así, pero Sí. pues bueno. ¿Habéis preguntado a la gente qué les parece la serie? Porque yo he pasado de Star Wars es una porquería a lo mejor es lo mejor que he visto hasta ahora. O sea, yo no lo digo yo, lo dice mi Sí, entorno. Porque a la ah, gente le ha gustado, incluso a los que no les gusta Star Wars, les ha gustado. Porque sí. les recuerdan a los Goonies, porque no sé qué. Pues me he Es que divertido, pues. tiene la mejor fórmula, Pepe, que es la de estar con un entorno bastante, digamos, nada pretencioso. La serie no te pretende romper el lore en ningún momento, no te pretende complicar demasiado. No por eso es facilista, ni como decía, desabrida. Entra con humor, entra con personajes que lo sabes identificar, que son entrañables y aplicando una fórmula que siempre ha funcionado. Ha funcionado para Harry Potter, ha funcionado obviamente para los Goonies, ha funcionado para historias como Super 8, para películas de ese tipo. Es decir, ese tipo de historias en la que tendrás que ser muy amargado o estar muy jodida tu vida para que desprecies y que podrás ver incluso más adelante. No pasa nada, tendrás que estar muy dañado en el corazón como para decir, no voy a ver historias de niños siendo aventureros. Puta, tú ya fuiste ese niño, tú montaste en Claro. bicicleta, te perdías con tus amigos en el parque, te ibas al bosque. De esto se trata, simplemente que ya no es bosque, es galaxia, que simplemente ya no son bicicletas, pues son bicicletas básicamente, pero que levitan. Aquí hay piratas, aquí hay otro entorno, es una aventura, es un misterio que tenemos que resolver también con este pergamino que nos está presentando esta lechuza a tamaño XL.
lo vives gozando cada minuto. Aparte de eso, me gusta también la manera en que están montando la serie, es rápida, no por eso trepidante, no por eso tampoco poco entendible. Tiene el ritmo exacto, la aventura también está en cada rincón, está a vuelta de la esquina, cada 5 minutos sientes esa vibra, muy bien la banda sonora, me parece que lo que ha hecho también Mick Giacchino es genial Ese es también, el hijo, digno ¿no? hijo. De Michael. Sí, es el hijo de Michael, digno hijo también. Aparte de eso, si requieres resolver qué estaba haciendo antes de, pues lo último que recibimos de él fue la medio bobadita del pingüino, fue quien le puso también la música al pingüino. O sea, está bien lograda y bien conceptualizada. El tema de vestuario, el tema de montaje, las locaciones, la tecnología que están utilizando, está bien hechecita. No será lo mejor del mundo, pero lo más lindo de esta serie es que no pretende serlo. Por aquí Yoichero nos comenta que si solo habrá una temporada o habrá más prolongación de la serie, Como todo más allá de proyecto, los 8. siempre se trabaja bajo contrato de ciertas horas, cierta cantidad, y dependiendo de lo que pueda pasar, esperan a ver. Por eso las jugadas pero dejaron algo abierto. Es el hilo que siempre dejó George Lucas para ver si de pronto, él jamás pensó que esto se iba a convertir, tenía una idea, evidentemente, cuando comienza todo esto, pero tan simple como que ni siquiera creyó en su primera película. Por eso se va a Hawái a tomar piñas coladas para que después terminen creando junto a Steven Spielberg Indiana Jones. No tenía confianza, no tenía un concepto claro todavía de lo que iba a pasar, más allá de tener sí claridad de que por lo menos iba a tener ciertos guiones o por lo menos 3 partes en este punto, pero ni siquiera George Lucas cuando comenzó todo esto creía en su primera película. De hecho, cuando se estrena, en la cantidad de cines que se estrena, y te repito, se va a Hawái a descansar de sus 2 preinfartos, de la endeudada que se metió con su casa, y a ver si con su amigo con su amigo Spielberg crean Indiana Jones. Imagínate. Porque 11 nos comenta que sí, dice que posiblemente tengamos una segunda temporada, considerando el salto de tiempo y que los niños crecerán, claro, harán una especie de Stranger Things también, ¿no? Que los niños van creciendo y bueno. Y Espero que no la quieren relacionar con el filoverso. Bueno, sí, pues ahí Capaz igual que ya donde está sucediendo pueden tomar a los personajes en la etapa ya más adulta, con esa película prometida que ya viene con Rey. Para esa época todavía les da, temporalmente les da, y ya pueden presentarse en una etapa un poco más madura. O sea, las opciones son siempre abiertas con el mundo de Star Wars. No se puede hacer esto, se puede hacer una transmutación a pasar a una serie animada, darle continuidad también a esto que pasa, ver si de pronto ya lo integran en una temporada 2 con Ahsoka, qué sé yo. Es decir, hay muchas opciones de donde puedes echar mano, todo dependiendo de cómo responde el público, y si es un éxito, créeme que le van a hacer. Esto es como, es que esto es negocio, hijo. Esto, tú sabes, si da billete, business or business, vamos a estirarlo lo mejor que se pueda. Claro. Muy bien, chicos, seguimos avanzando. Cerremos el tercer episodio, si os parece bien, si tenéis alguna cosita en el tintero. Pepe, no. Yo ya no me queda más rollo que echar. Ya está bastante rollo. Muy bien, pues vamos a ir dejándolo por aquí, si os parece bien. Aparte de preguntaros antes de pasar al off the record, yo entiendo que por lo que decís vais a recomendar la serie, recomendamos la serie, ¿no? Sí, Desde Fan Kingdom, desde luego. Yo sí que la recomiendo. De ella. Aunque no te guste Star Wars, échale un vistazo, porque, caray, es divertida y te hace sentir bien. Sí, así es. Será tú también la recomiendas, entiendo. Sí, de hecho lo primero que les recomiendo es que no sigan recomendaciones, ¿no? Tengan la opción de, entiendo que no nos queda mucho tiempo, y si tienes la opción de pagar Disney Plus, pues sería muy ilógico que te fijaras en opciones o en opiniones de terceros pagando. Si la tienes, vela; si no, consíguela, que con el éxito que está teniendo muy seguramente vas a tener la opción de poder descargarla, obtenerla desde la cueva más ilegal. No lo patrocino, pero opciones son opciones. Y por segunda parte, yo creo que dense la oportunidad también de no complicarse en demasía. Pero es que los contenidos de Star Wars sí, pero los contenidos de Star Wars no los está haciendo la misma persona ni la misma dinámica, sí, bajo la misma producción, evidentemente, es la misma empresa, pero son directores, son propuestas. Cuando revisan la hoja de vida de guionistas, de los que están detrás de quien está funcionando como showrunner, te vas a dar cuenta que es gente que por lo menos ha trabajado con muchísima más anterioridad y muchísimo más asertividad, proyectos que tienen que ver, que colindan con esta temática. Eso te da un poco de garantía. Sí, no, a la final no te sumas tanto en lo que puedan decir los demás. Gata, toma 20 minutos 40 minutos que dura el primer episodio, con 35 que son efectivos, y le quitas los créditos, y tú decides. Si a los 10 minutos no estás conectado, algo está pasando y te puedes bajar. Si te dedicas, por ejemplo, como con nosotros, hora y media a escucharnos, pues creo que le puedes dedicar 20 minutos a ver el primer episodio y tú decides si te gusta. Yo sí.
Yo sí estoy conectado, no solo porque amo Star Wars, sino porque es una historia que es fresca y te repito que ha cumplido con lo que promete. Promete desde un principio ser sencilla, juvenil, buen humor, onda ochentera, y hasta ahora lo lleva así. No lo está haciendo insulsa, no por ser protagonistas jóvenes, voy a decirlo pendejo, es desabrida, es tonta, ¿no? Es fácil, y es fácil en el sentido de que no te tienes que complicar. Y muy seguramente nos pueda llegar a sorprender con el gran potencial que a este tercer episodio, segunda semana que recibimos este contenido, se le nota, se le ve, se le siente este tufillo de gran potencial de que nos puede reventar la cabeza con lo que nos vaya a contar. De antemano, y solo por esto, el cuarto episodio, que sería la mitad de temporada, está dirigida por los Daniels, ¿no? Aquellos que están detrás de películas como, por ejemplo, Todo al mismo tiempo en todas partes, por ejemplo. Puede ser muy loco, ¿eh? Puede ser muy loco lo que Ahí te la dejo, ahí te la dejo. El próximo episodio, el del cuarto, el de la mitad de temporada va a ser eso. Y ni te cuento lo que va a estar también, porque son capítulos, como ya lo hemos dicho, va a coincidir para Latinoamérica con 31 y 24, para ustedes con 1 de enero y 25, Navidad, básicamente, fiestas patrias. Eso no está de adrede, eso no es coincidencia, hijo. No, ni es la buena suerte. Buena suerte es que encuentre 5 semáforos seguidos en verde. Eso sí es buena suerte. Esto está pensado, muy bien logrado, muy bien producido, pensado, musicalizado, evidentemente. Así que nada, disfruta, no te compliques tanto. Y ya, supera la serie anterior. Yo he de decir reiterarme en lo que he dicho antes. Creo que esta serie tiene visos, tiene la línea de seguir que va a ser una serie que va a marcar la Navidad de unas cuantas generaciones, de 12, 13, 14, 15 años. De la que dentro de 10 años van a empeñar el riñón para ir a pagar las atracciones. Es lo que están intentando buscar y es lo que hicieron con nosotros. Así que les recomendamos, chicos, de verdad. Vamos a pasar, si os parece bien, ahora mismo a Off the Record. Vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando, a los que no nos han escrito, escribirnos en el próximo episodio, por favor. Gracias también a 11GLP11, a Joe Chen, por supuesto, que también es un incondicional. A Elena, a Kike-san, a Tío Gamji, este Tío Gamji me suena, no sé de qué. Y alguno que más me lo eches, por aquí. Pero no me lo has echado aún. No, se me ha olvidado. Es que como ya no ha aparecido, digo a lo mejor. A Joel también, por favor, a Joel también. Elena. Pero Joel no le conoces, ¿no? Elena. Sí, yo le dice que no me conoce, ya se lo diré. Mira, Elena Micelen, ahora que nos está escuchando, Elena, no sabes lo que has hecho, Elena, en el anterior episodio. Hay un programa no sobre el papel de la mujer en Star Wars en marcha. Eso lo publicamos en el canal de Star Wars del podcast de Telegram, pero el programa está en marcha. Estoy en ello. Apuntaos al canal de Telegram para estar al día de lo que más os guste. Tenemos un canal para cada cosa, uno para el Señor de los Anillos, uno para los juegos de rol y libros juegos, otro para Star Wars, otro general. Apuntaos a todos si queréis, si os gusta todas esas cosas. Dale a me gusta, por favor, dale a me gusta, seguirnos. Y de verdad, si queréis saber más cositas de esta serie, posiblemente en un par de semanas o 3 volvamos a hacer alguna cosita al respecto. Pero si estáis con el mono, ¿qué hacéis? Que no entráis al programa de este hombre, de Serafo, el otro geek, tiene unos programones al respecto impresionantes. Sí, o sea, ya estáis perdiendo tiempo si no habéis entrado ya. Entrar con él y verlo. En 2 horitas vamos a tener el debate con gente de Latinoamérica nuevamente para examinar a profundidad lo que es el capítulo 13 en el debate de los geeks. Así que los espero por allá. Pásense por el canal. Muy bien, muy bien. Pues ahora mismo estaremos por ahí. Yo lo veré en diferido, ya lo sabes, ya son las 12 aquí de la noche. Horario, pero ahí queda grabado, ahí queda para ustedes, para que lo disfruten y entiendan un poquito y resolvamos entre todos este bonito misterio que hasta ahora nos viene presentando esta ¿cómo definirla? Esta franca serie. Ha sido honesta hasta ahora y eso me gusta. Me vendió una cosa y me lo está dando. Sí, de verdad que nos lo está dando. Pasamos a los de récord, chicos. Muchas gracias a todos, de verdad. Nos vemos. La semana que viene tendremos algunas cositas, algunas sorpresas, que ya os las iremos diciendo, pero nosotros en unas 2 o 3 semanas volveremos a hablar posiblemente de este tema. Si queréis más, entrar en el programa de este señor, Serafo, el otro geek, que tiene unos programones impresionantes. Chicos, nos vemos en el Off the Record. Hasta ahora. Chao.